No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente, participar en este curso y estar con ustedes hasta sus hogares. Espero que estén empezando un domingo lleno de bendición y empecemos con una oración. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por poder estar nuevamente reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, aunque sea cada quien desde su casa, por esta situación que tenemos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has mantenido con salud, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias porque tú has tenido esa provisión a nuestra iglesia, Señor, a través de la fidelidad también de ellos, Señor, y la provisión para cada uno de ellos, Señor. Señor, te pedimos que nos mantengas unidos, Señor, y en comunión contigo, aún sin que podamos, Señor, congregarnos como nos gustaría, Señor. Abre también, Señor, en este momento nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a proceder a leer una lectura de la Biblia, Salmos 84, del 1 al 12. Salmos 84, del 1 al 12. Y dice así, hermanos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí,
donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, amén, hermanos. Hermanos, ahora es el momento de que alabemos a nuestro Señor, disfrutando de estas alabanzas.
Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder alabarle, adorarle a través de estos cantos hermosos que nos hablan acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? Y también este último canto que nos enseña, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor, y esa tiene que ser nuestra convicción de vida, hermanos. Yo les invito a que podamos abrir una vez más el libro de los Salmos, ahí en el capítulo 15, para darle continuidad a la meditación de la palabra de Dios, considerando que el pasado domingo 27 de septiembre, pues nos enfocamos en el versículo 1 y el versículo 2, y ahora pues vamos a culminar también analizando el versículo 3, 4 y 5. Sin embargo, volvamos a leer el capítulo número 15 del libro de los Salmos. Es un capítulo muy corto, pero con mucha enseñanza. Así que si ya lo tienen, yo les invito a que ahí donde ustedes se encuentran, me puedan acompañar para que juntos le demos lectura a la palabra de Dios. Leámoslo, hermanos. La palabra de Dios dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Jehová Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por la vida y la salud que tú nos prestas hasta este momento. Y Padre eterno, también te doy gracias porque tú nos das la oportunidad una vez más de estar delante de tu presencia. Y quiero implorarte, Padre Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón, mi Dios, y permite que cada uno de mis hermanos pueda estar centrados, Padre, en la enseñanza que tú ya has preparado para que nuestras vidas, Padre Santo, puedan ir por el camino correcto que tú has establecido, mi Señor, y para que de esta manera, como individuos, como familia, como iglesia, podamos, Padre Santo, cumplir los preceptos que tú tienes establecidos, mi Señor, para que siempre podamos habitar en tu presencia divina, es decir, para que siempre tengamos esa comunión estrecha contigo, mi Dios. Yo te lo imploro en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz, pero quien también resucitó, Padre Santo, y por eso le seguimos, porque es un Dios vivo y todopoderoso. Amén. Como ya lo mencionaba, hermanos, esa es la continuación a lo que ya leímos y meditamos hace 15 días, el domingo 27 de septiembre.
Así que simplemente vamos a retomar, hermanos, y quisiera recordar algunas enseñanzas muy sencillas. Este Salmo 15, como lo mencioné también la vez pasada, es muy semejante al Salmo 24. Y este salmo habla acerca de las exigencias éticas de entrar en la presencia de Dios. Este salmo fue escrito por el rey David y pudo haber sido escrito cuando David trasladó el arca de la presencia de Dios hacia Jerusalén. En este capítulo 15 de este salmo vemos 10 requisitos, hermanos, que son de suma importancia a considerar para entonces poder estar delante de la presencia de Dios. Yo les invito a que los tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Y voy a empezar repasando los primeros 3 que ya habíamos revisado con anterioridad. Y desde luego vamos a completar los 7 restantes, pero bueno, son 10 requisitos éticos que hay que cumplir para estar delante de la presencia de Dios. El versículo número 1, pues es una pregunta donde el salmista le dice a Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Debemos de recordar que el tabernáculo y el monte santo simbolizan el lugar donde se halla la presencia de Dios y en donde los creyentes se reunían para rendirle culto. El tabernáculo era una tienda de reunión portátil que Dios ordenó a Moisés que construyera. El tabernáculo se construyó alrededor del año de 1440 antes de nuestro Señor Jesucristo y fue el sitio donde Dios habitó con su pueblo durante 400 años. Como lo verán, el tabernáculo y el monte santo simbolizan algo muy importante para el creyente, donde habita la presencia de Dios. Y sabemos bien que el habitar en la presencia de Dios siempre traerá una grande bendición. He ahí la importancia que ustedes y yo también podamos anhelar tener esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Porque pues, el salmista siempre lo hacía y lo decía así. De hecho, el Salmo 84:10, ¿verdad? Dice así: porque mejor es un día en tu presencia, ¿verdad? Que 1000 años fuera de la presencia de Dios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, el salmista tiene conciencia de que cada día tiene que decidir dónde habitar, si habitar delante de los atrios de Dios o habitar en las moradas de maldad. Sin embargo, la decisión de él siempre fue habitar junto a Dios. Y ese es el anhelo de Dios, que en cada uno de ustedes y en mí haya ese anhelo para vivir cada día en esa comunión que Dios ha preparado para nosotros, porque es el mejor lugar que podamos tener, hermanos, pero es de suma importancia anhelarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. De hecho, pudiéramos pensar en cuestiones más actuales. Si ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de estar quizá con el presidente de la República Mexicana, o quizá poder estar frente a un hombre que ha recibido un premio Nobel, o quizá si pudiéramos estar frente a una persona que para nosotros representa algo muy importante y que tan solo pudiéramos estar con él o con ella, inclusive le pudiéramos tocar la mano, pues quizá nos pudiéramos sentir súper contentos, ¿no? Por saber que hemos podido tener la oportunidad de estar con alguien que es importante. Sin embargo, nada de eso se puede comparar con el poder estar en la presencia de Dios, en esa comunión íntima donde encontraremos esa paz, ese gozo, esa esperanza y con la conciencia de que Dios está en medio de nosotros y que Él estará siempre bendiciendo nuestra vida a cada momento y a cada instante. Versículo 2 nos habla de los 3 primeros requisitos. El primero, que ya lo leímos la vez pasada, el primer requisito para habitar en la presencia de Dios es ser
andar en integridad. El segundo, el hacer justicia. Y el tercero, hablar verdad en nuestro corazón. Y rápidamente recordemos que la integridad significa la totalidad de una persona, incluyendo sus valores, y solo se logra a través de vivir en la palabra de Dios. El hacer justicia habla acerca del obrar exterior de cada uno de nosotros, donde siempre debemos de procurar el bienestar de los demás, más allá de nuestro propio bienestar. El tercer requisito habla acerca de hablar verdad en el corazón, ¿verdad? Y rápidamente recuerdo, ¿verdad?, esta definición de que el corazón es la totalidad del intelecto, de las emociones, de los deseos y de la voluntad. Es por eso que Dios en su palabra nos advierta que tengamos mucho cuidado y que cuidemos este corazón que el Señor nos ha dado, donde habitan todas estas emociones, este intelecto, ¿verdad? Y por eso la palabra del Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vean la importancia, hermanos y amigos, de guardar nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, para que entonces podamos hacer lo correcto. Ahora sí viene el cuarto requisito para habitar en la presencia de Dios, y es muy importante. El cuarto requisito lo encontramos a partir del versículo 3, donde el cuarto requisito dice, el que no calumnia con su lengua. Vean la importancia. Para habitar delante de la presencia de Dios, tenemos que cuidar mucho, pero mucho, este pequeño miembro que se llama lengua, porque a Dios no le agrada que nosotros calumniemos a ninguna persona. Así que, si ustedes y yo queremos estar cómodos en la presencia de Dios, debemos controlar nuestra lengua. Aquí en este versículo 3, pues la palabra de Dios nos ordena simplemente a no calumniar. Acuérdense bien, hermanos, ya que el calumniador es comparado con un perro que nos muerde los talones. Acuérdense del perro. Cuando hablamos mal de una persona, estamos mordiendo su prestigio. Por lo tanto, no debemos de dañar a nadie con nuestra lengua, así como tampoco debemos de escuchar los reproches de aquellas personas que son chismosas, ¿verdad? Ya que ustedes y yo siempre tenemos que recordar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y escúchenla bien, hermanos, esta enseñanza que es muy sencilla, pero muy clara. La palabra de Dios dice así: sin leña se apaga el fuego. Acuérdense bien, sin leña se acaba el fuego. Y donde no hay chismoso, se acaba la contienda. Así de fácil, hermanos. Entonces, vean la responsabilidad nuestra. Tenemos que evitar el estar escuchando y dándole tiempo a las personas que simplemente nos van a estar compartiendo cosas que no son de edificación, que no son gratas delante de Dios, porque si nosotros cortamos en seco y le decimos a las personas, no quiero escuchar chismes, ahí se acaba el fuego, ahí se acaba el daño. Escuchen algo más también, hermanos, para reforzar este cuarto requisito. Se dice que en una fábula de Esopo había por ahí 3 animalitos, había por ahí 3 toros. Esos 3 toros andaban por ahí juntos, ¿verdad? Y el estar juntos era algo que les protegía. Sin embargo, de repente apareció por ahí un león con la finalidad de destrozarlos, de devorarlos. Y este león se preguntó, ¿qué haré para dividir y acabar con estos 3 toros? Entonces, esta fábula dice que el león se empezó pues ahí a pensar, ¿qué haré? ¿Qué haré? Dijo, ya sé qué voy a hacer. Entonces el león empezó a observar a los 3 toros, y cuando vio que uno de ellos iba más lento y los otros 2 iban adelante, el león se acercó y empezó a murmurar ahí con este toro que se quedó al final, y le empezó a decir, oye, es que los otros toros están diciendo esto de ti.
Y esta fábula dice que esta misma actitud la volvió a tomar el león con los otros dos toros, hasta que finalmente pues todos empezaron a tener esa tensión, empezaron a tener desconfianza de ellos mismos por lo que el león, el malvado, les había dicho. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Los destrozó, los devoró por haberle prestado atención al devorador. Por lo tanto, pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para que nosotros pues no demos oído a este tipo de situaciones, porque nuevamente les digo, la palabra de Dios dice en Proverbios 16:28b, y el chismoso, acuérdense bien, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ustedes quieren perder a sus mejores amigos? Seguro estoy que no. Entonces eviten escuchar a las personas que son chismosas. Y la palabra de Dios nos sigue hablando acerca de esta importancia, hermanos, porque a veces el hecho de escuchar los chismes, aquellas cosas que no son gratas delante de Dios, pues traen perjuicios muy severos, de verdad muy severos, hermanos. Por eso Santiago, ahí en el capítulo 2, también nos da varias advertencias. Por favor, abran sus Biblias, ahí en Santiago capítulo 2, y ténganlo listo. Yo solamente voy a leer algunos versículos, pero me gustaría que ustedes posteriormente, si les es posible, analicen un poquito más en detalle lo que dice Santiago capítulo 2. Vean lo que dice el versículo 2, hermanos, de Santiago 2. Dice la palabra de Dios, porque todos, dice, nos incluye, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, hermanos. Así es de que tenemos que pedir a Dios esa sabiduría, ese poder para que este pequeño miembro pueda ser controlado, porque si lo controlamos, entonces ya vamos a tener la capacidad de controlar todo nuestro ser prácticamente. El versículo 5 también dice algo bien importante de Santiago 2. Dice la palabra del Señor, que así también la lengua es un pequeño miembro, ¿verdad?, que se jacta de grandes cosas. Sin embargo, escuchen, he aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Esto que puede empezar así, de pequeñito, puede empezar a encender algo así, hasta encender un bosque, hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado en cuestiones de incendios de cómo quizá cuando una persona simplemente tiró por ahí un cigarrillo, un cerillo, empezó a incendiar algo que después no se podía controlar? Y así sucede con la lengua, hermanos. Pero qué curioso, porque con esta lengua, pues nosotros, como lo hemos hecho hace unos minutos, alabamos a Dios, pero también lamentablemente a veces esta lengua la utilizamos para mal. Dice el versículo 9, pero con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella lamentablemente maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor. El versículo 10. De la misma manera, o de la misma boca, proceden bendición y maldición, dice Santiago. Sin embargo, termina diciendo, hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Así es de que Dios en esta mañana, en este cuarto requisito, hermanos, pues nos invita a que reflexionemos bien de qué manera estamos utilizando este pequeño miembro, porque con él podemos bendecir a Dios y gloria a Dios por ello. De hecho, el propósito de Dios es ese, hermanos, que este pequeño miembro se utilice únicamente para adorar a Dios, bendecirlo, para compartir a otros del amor de Cristo, pero que no le demos otro uso, hermanos, porque eso no es grato delante del Señor. Así es de que si lamentablemente a esta fecha le hemos fallado a Dios con lo que hemos dicho y que quizá hemos herido o hemos hecho daño a alguna persona, debemos ponernos a cuentas con Dios y con las personas para que nuestra comunión pueda ser plena delante del Señor. Vayamos al quinto
requisito para habitar en la presencia de Dios. El quinto requisito también lo encontramos en el versículo 3, donde dice que también no hay que hacer daño al prójimo, hermanos. No hay que hacer daño al prójimo. De hecho, pudiéramos considerar que un pecado contra un ser humano, pues prácticamente se convierte en un pecado contra Dios, hermanos, porque Dios no es partidario de la venganza, ni del rencor, ni mucho menos. De hecho, podemos recordar lo que Levítico 19:18 nos dice, hermanos: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice la palabra. Es decir, quien está afirmando esta indicación es Jehová Dios, este Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que te creó a ti, que te da la vida, que te da la salud. Él en esta mañana, a través de este quinto requisito, te dice que no tienes por qué hacer daño contra tu prójimo. No hay que vengarnos, no hay que guardar rencor, independientemente que en algún momento hayamos tenido un malentendido. Dios nos está demandando a que estemos en paz los unos con los otros. Y sobre todas las cosas, aquí dice el Señor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo es cualquier otra persona que esté cerca de nosotros en este momento, pero no solamente en este momento. Puede ser tu padre, tu madre, tu esposo, tu hijo, ¿verdad? Tu sobrino, tu tío, etcétera, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún compañero de escuela, de actividades escolares. Dios anhela que amemos a las personas, a toda la creación de Dios. Es el quinto requisito que estamos revisando en esta mañana para poder habitar delante de la presencia de Dios, hermanos. El sexto requisito también incluido en este versículo 3, hermanos, dice que no hay que admitir reproche alguno contra su vecino. Vean de qué tamaño las exigencias de Dios. Porque a veces nos resulta a nosotros fácil, pues sí, defender a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿verdad? O a algún familiar o inclusive a algún hermano en Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de que también tengamos que defender o estar pensando en ese vecino, en esa vecina que vive a tu lado derecho o a tu lado izquierdo o frente a tu casa o detrás de tu casa, donde que quizá muchas veces, pues lamentablemente algunos vecinos son un tanto molestos y a veces inclusive los evitamos? Pero fíjense a qué nivel de compromiso Dios nos quiere llevar, a que siempre estemos pensando también en el bienestar de ellos y que no por el hecho también de que venga alguien y nos diga: oiga, ¿ya sabe que su vecino es una mala persona y que se dedica a esto y lo otro? Nosotros no debemos dar credibilidad a este tipo de situaciones. Simplemente, como ya lo mencionaba anteriormente, evitemos esto y respetemos aún a nuestros vecinos, hermanos. Veamos qué dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, hermanos. Amados entrañablemente y de corazón puro, dice la palabra del Señor, hermanos. Y Gálatas 5:14 también nos recuerda algo bien importante. Gálatas 5:14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y nuevamente el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor, hermanos. Y el ejemplo supremo es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí en esa cruz por ustedes y por mí. Así es de que esa es su enseñanza, de que sobre todas las cosas debemos de amar también a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, hermanos. Ahora bien, en el versículo 4 vamos a empezar a encontrar el séptimo, el octavo y el noveno requisito, hermanos. El séptimo requisito dice:
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, Dios está esperando que así como Él desprecia, escúchalo bien, así como Dios desprecia la maldad y el pecado, de igual manera ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo. Es decir, nosotros no podemos ni debemos de convivir con el pecado. Escuchen esta pequeña enseñanza que es muy interesante y creo que muy ilustrativa para entender un poquito este séptimo requisito, ¿verdad? Ya que hay un episodio interesante en la obra del rey Lear de William Shakespeare. Se dice que uno de los hijos del anciano monarca le perturbaba por sus relaciones con rufianes y malvados. El rey reprendió a su hijo y la razón fue porque el hijo tenía malas compañías. Pero bueno, de repente el hijo, como suele suceder en algunos lados, porque yo sé que en sus familias no pasa lo que les voy a decir a continuación, el hijo se levantó y le dijo: tú no te preocupes, papá, yo todo lo tengo bajo control. Ya verás que tan pronto yo llegue a tomar la posición de monarca y me voy a olvidar de todos esos. De hecho, nada más estoy conviviendo con ellos como para, pues, conocer ese lenguaje que utilizan ahí entre el pueblo común. Sin embargo, escuchen lo que su padre le contestó. Y le dijo así el monarca al hijo: cuando las abejas construyen sus panales en árboles podridos y allí producen su miel, no dejan ese lugar. Lo repito, cuando las abejas construyen sus panales en árboles podridos y allí producen su miel, no dejan ese lugar. Vean la importancia de alejarnos de aquello que no es correcto. Por lo tanto, en otras palabras, todos nosotros, llámense que estés en una etapa de tu infancia, de tu juventud, aunque seas un hombre o una mujer madura, debemos de alejarnos de aquellas personas que utilizan un lenguaje profano, es decir, un lenguaje no común. Tenemos que alejarnos de aquellas personas que viven vidas inmorales y que no viven de acuerdo con los planes de Dios. Suena fuerte lo que voy a decir, pero a veces lamentablemente tenemos que alejarnos también de aquellas personas que se drogan, que se alcoholizan, y la razón es simple, porque pueden ser una influencia muy poderosa que puede desviarnos del camino de Dios. Pero también les aclaro, hermanos, esto no quiere decir que no les podamos hablar de Cristo, por supuesto que sí, pero habrá momentos, hermanos, pero lo más importante es que nosotros procuremos vivir en un ambiente sano de acuerdo a los preceptos de Dios y que simplemente nos alejemos de toda clase de maldad, hermanos. Porque Dios es un Dios duro, hermanos. Salmo 101:3 dice así: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Repito, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice Dios, porque aborrezco la obra de los que se desvían, porque aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, hermanos. Dios es exigente, hermanos, pero tenemos que alinearnos para hacer su voluntad. Así que, si en este momento nosotros estemos sintiendo que a lo mejor estamos un tanto desviados, no se preocupe, hay oportunidad, hermanos, para decirle al Señor en esta mañana: ordena mis caminos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, hermanos. Es por eso que estamos aquí, porque Dios nos está regalando esta nueva oportunidad. Vayamos al octavo requisito, hermanos, que también se encuentra en este versículo 4 de este capítulo 15. Porque el Señor también espera que ustedes y yo, pues así como nos vamos a alejar de la maldad, por otro lado, también Dios siempre ha puesto personas que son personas de confianza, personas temerosas de Dios, y a estas personas tenemos que honrarlas, dice el Señor, hermanos.
Así que Dios nos invita a que seamos hombres y mujeres que valoremos a aquellos siervos y aquellas siervas que viven entregados en la obra de Dios, hermanos. Así que debemos estimar a los que tienen fe y reverencia al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 25:14, que la comunión, escúchenlo bien, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, hermanos. Así es de que si usted quiere sentir la presencia de Dios cada día en su vida, busque apartarse de la iniquidad y de la maldad. La palabra de Dios en este Salmo 25:14 dice, porque a ellos dará su pacto. El Salmo 128, 1 y 2 también nos dice dos cosas muy importantes, hermanos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Eso es algo maravilloso porque hay una bendición cuando nosotros nos enfocamos en guardar los mandamientos de Dios y cuando nosotros le decimos no al pecado y sí a nuestro Señor Jesucristo. Él promete que hay una bienaventuranza para nosotros. Y aun cuando comiéramos el trabajo de nuestras manos, es decir, el fruto, dice la palabra del Señor, bienaventurado serás y te irá bien. Y qué hermoso saber que la bienaventuranza de Dios está preparada ahí para nosotros. Simplemente la invitación es honrar los mandamientos del Señor. Noveno requisito, hermanos, ya casi terminamos. El noveno requisito para habitar en la presencia de Dios, que también se encuentra en el versículo 4, dice así, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, si ya de alguna manera te comprometiste en algo y con alguien, pues tienes que ser responsable. En otras palabras, no se vale echarse para atrás. Debemos de cumplir aquello que hemos prometido ahí con la familia. Por ejemplo, cuando nos casamos, pues le prometemos al esposo o a la esposa, ¿verdad?, que vamos a ser fiel con ellos hasta la muerte, que vamos a estar con ellos en las buenas y en las malas, y de eso se trata. O aún como hijos, muchos de ustedes se han comprometido también a ser unos buenos y excelentes estudiantes. O aún delante de Dios, muchos de ustedes y yo en algún momento de nuestras vidas le hemos dicho al Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero servirte. Pero pasa el tiempo y muchas veces se nos olvida, hermanos. Y esto no es grato delante del Señor. Yo te invito a que tú recuerdes en qué te has comprometido con el Señor y que tú no le has cumplido. Porque dice la palabra del Señor que cuando a Dios hacemos promesa, no debemos de tardarnos en cumplir esas promesas, porque Él no se complace de los insensatos. Y el Señor nos dice, cumple lo que prometes, hermanos. Así es de que recordemos en qué nos hemos comprometido. Pero sobre todo, el ejemplo supremo es el compromiso de nuestro Señor Jesucristo con Dios Padre, hermanos. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, no le importó, y se sentó a la diestra de Dios Padre, hermanos. Gloria a Dios por esa palabra de compromiso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero esto nos tiene que motivarnos, te tiene que mover a ti y a mí para cumplir también este noveno requisito con esa pasión, para que entonces con el resto de los requisitos podamos habitar siempre en ese tabernáculo de reunión, ahí en ese monte santo donde habita la presencia de Dios. El décimo requisito lo encontramos finalmente en el versículo número 5. El décimo requisito dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Este es el décimo requisito para habitar en la presencia de Dios, hermanos. En otras palabras, para ser gratos delante de Dios,
no debemos ser abusivos con nadie. No se trata de ser injustos, es decir, no se trata de, por ejemplo, tener quizá una posesión económica y si alguien lo necesita y si por algo se tiene que cobrar un interés, un rédito. No estoy diciendo que lo tengan que hacer, hermanos, pero si fuera el caso, habrá que cubrir simplemente lo que es justo y no aprovechar de las personas que están en medio de una necesidad, porque el abuso no le agrada al Señor, hermanos. Tampoco a Dios le agrada el soborno, es decir, en que nos involucremos en malas prácticas. No, hermanos. Vivimos en una sociedad que es corrupta por naturaleza. Y muchas veces esta sociedad nos lleva a que también nosotros como creyentes nos involucremos en esto, pero no, hermanos. Eso no lo aprueba Dios. Entonces cada vez que te involucres en un acto de soborno, estás incumpliendo también con un requisito que Dios ha establecido para poder mantener una buena comunión con Él. Él tiene todo el poder para arreglar todo. Así es de que siempre procuremos ser íntegros en toda la extensión de la palabra, mi hermano y mi hermana. Dice este versículo 5 para terminar, que si nosotros hacemos todo esto, hermanos, jamás resbalaremos, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios en todo momento, y entonces el nombre de Dios seguirá siendo glorificado a cada momento y a cada instante, hermanos. Anhelo que estos 10 requisitos que acabamos de mencionar puedan estar presentes, como los he ido mencionando. Prácticamente estos 10 requisitos nacen a partir del versículo 2 hasta el versículo número 5, hermanos. Anhelo, hermanos, que con la ayuda de Dios podamos cumplir estos 10 requisitos que no son difíciles, simplemente con que haya el deseo en nuestro corazón de cumplirlos. Creo que podemos hacerlo sin ningún problema, y la razón es sencilla, hermanos y amigos, desde luego, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así es de que, pues de manera, resumida, les comparto estos 10 requisitos, ¿verdad? Ustedes ya los están viendo en este momento en la pantalla, pero tómenlos ahí en cuenta porque son muy importantes. El número 1 es andar en integridad. Número 2, hacer justicia. Número 3, hablar verdad en nuestro corazón. Número 4, no calumniar con la lengua. Número 5, no hacer mal al prójimo. Número 6, no admitir reproche alguno contra nuestro vecino. Número 7, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Número 8, pero honra a los que temen a Jehová. Y número 9, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Y número 10, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Dios les bendiga, hermanos. Y ya 2 cosas para terminar más. Ya de manera final, quisiera que tomaran en cuenta las siguientes conclusiones. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro Padre Celestial anhela que tu corazón esté limpio. Por eso dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Número 2, recordemos que la morada de Dios es el corazón del creyente. Sí, tu corazón, ahí está la morada de nuestro Dios. Y que para habitar en su presencia en ese lugar santo, debemos hacer lo siguiente: debemos ser limpios de manos y puro de corazón. Y no necesariamente se refiere a tener un poco de suciedad en nuestras manos, no, sino más bien a no tener suciedad espiritual en nuestras vidas, hermanos. Ese es el anhelo de Dios, ese Dios que te preserva la vida y la salud hasta este día, es que en tu vida y en mi vida haya una limpieza espiritual. Segundo, Dios anhela también de que no pasemos nuestros días gastando nuestro tiempo en cosas vanas. Por eso el Salmo 24 dice que ¿quién habitará en la presencia de Dios? El de manos limpias y puras son curo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Yo les invito encarecidamente, hermanos, a que ustedes hagan una reflexión de qué manera están invirtiendo su tiempo
tu tiempo como infante, tu tiempo como joven, tu tiempo como hombre o mujer madura, tu tiempo quizá ya como un hermano de la tercera edad. Dios está anhelando que tú inviertas tu vida en el servicio, en el extendimiento de su reino, ¿verdad? Y también Dios anhela que en nuestra boca no haya ningún daño ni engaño contra nadie. Dios invita a que seamos muy prudentes, pero muy prudentes con nuestra lengua, porque la palabra de Dios dice que el que ahorra sus palabras, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, hermanos. El Señor también nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios está anhelando, hermanos, que vivamos en paz, ante todo, primero con Dios, pero también con esa familia. Si tú eres hijo, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, disfruta al máximo. Cada día es un día diferente, así es de que hoy es la oportunidad de que podamos tener esa paz. Si es tiempo de reconciliarte con alguien, hazlo. Hoy es el día. Dios anhela que haya paz, para que entonces, en medio de esa quietud, podamos buscar su santidad, para entonces poder ver al Señor cara a cara sin ninguna limitante. Así que si obedecemos los mandatos de Dios, hermanos, entonces recibiremos su bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Comencemos a hacer esto ya, desde ahora, a consagrar nuestras vidas para su honra y su gloria, hermanos, teniendo bien claro que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Quisiera terminar preguntando si realmente si están dispuestos a confiar y a comprometerse con el Señor en esta mañana para esforzarse y para cumplir estos 10 requisitos que están escritos en este Salmo número 15, para que entonces podamos disfrutar de la presencia de Dios. Si tú has sentido en esta mañana que Dios ha hablado a tu corazón, yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde te encuentras, para que juntos tengamos esta palabra delante de Dios. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón, mi Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla de una manera muy clara, mi Señor. Y simplemente tu Espíritu Santo nos ha hecho entender, Padre Dios, que el habitar en el tabernáculo, en el Monte Santo, en aquel lugar tan limpio, tan puro, Padre Santo, requiere también pues de una santidad, de una consagración del creyente. Y gracias, Padre Dios, porque tú a través de esta enseñanza nos has hecho sentir que sí podemos cumplir estos requisitos, Padre Santo, para deleitarnos en tu presencia, mi Señor. Anhelo que tu Espíritu Santo nos haga sentir esa pasión, mi Señor, para que cada día deseemos habitar en tus atrios, en esa comunión íntima contigo cada día, mi Señor, ahí en nuestro hogar, ahí en nuestra recámara, en donde quiera que estemos, mi Señor, para que de esta manera las bienaventuranzas puedan seguir llegando a nuestras vidas, mi Señor, y para que de esta manera podamos ser esa luz, Padre Santo, y esa sal que tanto se requiere en este tiempo. Permítenos recordar en todo momento, mi Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero tenemos la convicción, Padre Santo, de que te veremos, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque Cristo Jesús nos limpia de todos los pecados, y porque tenemos tu poder, mi Señor, el poder tuyo que nos insta a seguir adelante en esa fe, en esa confianza y en ese sentido de obediencia. Por favor, Padre Dios, escucha todas estas oraciones que se están elevando delante de tu presencia, para que cada uno de nosotros, mi Dios, en este día, domingo 11 de octubre de este año 2020, podamos seguir en ese compromiso delante de tu presencia, deleitándonos cada día, mi Señor. Esta oración
La hago, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, quien entregó su vida en una cruz, no importándole nada, Padre, ni las burlas, ni mucho menos, sino que simplemente obedeció, Padre Santo, como un gran acto de amor para la humanidad y para todos y cada uno de nosotros. En ese nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Hermanos, damos gracias a Dios por estas palabras que acabamos de escuchar y también damos gracias a Dios por esa fidelidad de cada uno de ustedes. Sabemos que lo que tenemos es de Dios, hermanos, y que Él espera que una parte de esto lo dediquemos a Él y a su obra. Vamos a leer en la lectura en Éxodos 35, de 4 a 10. Éxodos 35, del 4 a 10. Damos un tiempo. Bueno, empecemos a leer. Dice, la ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hermanos, vamos ahora en este momento a dar algunos anuncios y algunos recordatorios, hermanos. Primero, debemos, como saben, seguir escuchando los audios de las meditaciones diarias que están preparando varios de nuestros hermanos. No se las pierdan, hermanos. También participar en ese tiempo de oración que tiene seleccionada cada una de las familias a lo largo de las diferentes horas del día para mantenernos en oración. La oración sabemos que mueve y que es poderosa, hermanos. Participar también en esos estudios virtuales de las comunidades de fe que tenemos todos los martes a las 8 de la noche y en esos cultos de oración también, hermanos, que tenemos los días viernes a las 7 de la noche. También los invitamos a seguir revisando, leyendo ese boletín dominical que saben que incluye información pastoral, las cartas de misioneros, información de los cumpleaños y otra información importante, hermanos, para nuestra iglesia. Y no dejemos seguir apoyando también para esas despensas y seguimos en el proceso también de terminación de los pisos de nuestra iglesia. Entonces, también esas ofrendas para el material, para la mano de obra, para que podamos finalmente terminar eso que nos propusimos, también son más que bienvenidas, hermanos. Y llegó el momento, hermanos, de hacer una oración final, despedirnos y desearles también que tengan un domingo muy bendecido. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de escuchar este domingo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra la podamos, Señor, pensar, Señor, la podamos meditar y podamos abrir nuestros corazones para que la podamos también aplicar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que mantengas salvos y protegidos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, pero sobre todo que se haga tu voluntad, Señor. Dirígenos como iglesia, Señor, para saber cuál es ese momento preciso en que debemos regresar a tener cultos presenciales, Señor. Tú sabes que realmente extrañamos el congregarnos, Señor, en tu nombre, el alabarte aquí, Señor, pero sabemos que también tenemos que tener esa precaución, Señor. Tenemos que ser responsables, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a tener claro ese momento, Señor, en que podemos hacerlo, Señor, y regocijarnos con ello, Señor. Y mientras tanto, te pedimos que nos sigas dando, Señor, esa
que nos ayudes a tener esa llama, Señor, encendida, constante, Señor, pensar en ti en todo momento y seguirnos extrañando, Señor, también, pero también ayudándonos en lo posible entre nosotros como hermanos, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.